Hoy vamos a estar viendo en la serie que estamos tratando sobre la carta a los romanos, sobre la justicia de Dios, un mensaje al cual le hemos titulado La fábrica de hijos. Así le hemos titulado este mensaje, La fábrica de hijos. Recuerden que estamos viendo capítulo a capítulo la carta a los romanos. Llevamos ya 7 mensajes, este es el 8º mensaje. Cada vez estamos viendo en forma resumida el punto principal de un capítulo. Si tú te preparas para la siguiente semana leyendo todo el capítulo 9, entonces vas a estar bien atento o bien empapado con la información para el siguiente mensaje. Por lo pronto vamos a estar viendo hoy la fábrica de hijos, capítulo 8 de la carta a los romanos, versículo 18, por favor. Acompáñame en la escritura. Carta a los romanos, capítulo 8, verso 18. Leeremos en voz alta la palabra. El leerlo en voz alta es algo significativo también para activar nuestro espíritu y la fe. Dice la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pásate al versículo 29, por favor. En el verso 29 leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra del Señor. La imaginación humana sueña con el día en el cual los seres humanos serán producto de la ciencia, en el sentido de desarrollarlos de una forma como clones en laboratorio. Seguramente habrás visto alguna película, algún reportaje de televisión, alguna idea científica en donde se presenta esto de hacer hijos por catálogo, hijos a la medida, que tengan los ojos de tal color, que tenga tal altura, que le quites predisposición a enfermedades, que lo desarrolles con cierta forma. Y entonces es algo que el ser humano ha tenido, porque Dios le ha dado al ser humano una capacidad extraordinaria en su inteligencia. Por algo nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos capacidades espectaculares para desarrollar cosas maravillosas. Pero yo no entiendo por qué la humanidad sueña tanto con esto, se imagina tanto esto, si en realidad el crear hijos es algo maravilloso, hacerlo naturalmente. Es un proceso precioso. El engendrarlo es la parte divertida. Esa es la parte divertida, es la parte agradable. Todos los que están casados entienden. Los que no están casados también entienden, pero se hacen como que no. Y entonces, pero es algo muy divertido. La atracción, la intimidad de la vida matrimonial es algo precioso. El producir hijos es algo maravilloso. Todos ustedes son producto del amor de sus padres. Qué maravilla, ¿no te parece? Qué maravilla. Y alguno va a decir: si así salí por amor, ¿cómo hubiera sido por odio? Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, pero es una maravilla. Es algo, o sea, la parte de engendrarlo es algo agradable, es algo divertido, pero la parte de educarlo, esa es más complicado. Esa está más difícil, porque tienen muchas demandas los niños, los hijos. Desde que nacen es increíble la cantidad de cosas y lo que cuestan. Dios santo, son caros los hijos. La verdad, bueno, yo con los míos ahorita están activos en otras cosas, trabajando en la iglesia, y no me están oyendo. Cuando estoy platicando con ellos, les digo: no, hombre, no, tener hijos es bien fácil. Lo más sencillo, no, la educación y el precio, no, es bien sencillo, no te preocupes. Es que quiero que me den nietos, pero no quieren. Yo quisiera realmente, pero no quieren. Todavía el que está casado allá en Juárez no quiere. Ya tiene, no sé, 2 años casado, un poco más, y dice que no, que va a esperar 2 años más. Y yo: pero ¿por qué? Recuerden que les platiqué que compraron un perrito, se los voy a secuestrar. Aquí, no es lo mismo, pero en fin, educarlo sí tiene sus complejidades, es difícil, es caro. Hay momentos en los cuales es tan complicado y tan difícil que te asusta y piensas que vas a ser un mal padre. ¿Alguien pensó que era un mal papá alguna vez en su vida? ¿Verdad que sí? Todo el que tiene hijos alguna vez dice: pero es que soy mal papá. El día que me dieron mi primer hijo y lo tuve en las manos, te asustas, y ese susto no se te quita en toda la vida, te asustas. Yo lo vi y dije: ¿qué hago con él? Por cierto, tengo que decirles que cuando mi hijo me lo entregaron, tenía los ojos cerrados, y luego los abrió, y luego me hizo la cara así, y se volteó así. Y dije: mira, si quiere, vamos. Resulta que increíble, que me desairó de nacimiento. Y no puede ser, pero se la estoy guardando todavía, ¿verdad? Entonces, no es que tenga rencor, pero eso duele. En fin, el hecho es que
el formarlos, educarlos. Hay momentos en los cuales estás mirando el reloj, a qué hora va a llegar, dónde se encuentra, qué habrá pasado con él, y te asustas. Y es inevitable. Hijos, comprendan a sus padres cuando ellos están regañando, enojados. ¿Tienes idea del pánico que implica la posibilidad de que algo te pase a ti? Yo sé que tú no piensas igual de tu papá o tu mamá y dices, no, ya se murió el viejo, ni modo, ya le tocaba. Pero de papás a hijos es diferente. O sea, nunca un padre debiera perder un hijo. Es algo que te rompe el alma, es muy complicado de asimilar, y por eso vivimos asustados. La educación requiere mucho trabajo, mucha formación, es muy caro, repito. Entonces en todo esto batallamos, pero luego viene una parte que es la parte de la satisfacción, la parte de la herencia. Han crecido y un día puedes delegar algo, delegas un nombre, delegas un prestigio, delegas un honor, delegas finanzas. La Biblia dice que el justo dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, eso es algo maravilloso que debe procurar todo cristiano. La Biblia dice que la casa es herencia a los padres. Qué maravilla que puedas dejar algo a tus hijos. Eso es parte de ser cristiano. Así debe ser. Ya compraste tu casa, gloria a Dios, síguele con la de cada uno de tus hijos. Es parte de la vida cristiana. En la medida de lo posible. Alguno va a decir, pastor, si a duras penas logré lo mío. Lo que puedas, ¿verdad? Hemos visto cosas bien tiernas y maravillosas donde alguno le hereda el reloj que era del abuelo y del bisabuelo y lo entrega al hijo como una especie de transmisión generacional. Es precioso todo eso. Es correcto. Siempre es la parte del orgullo, la parte de la herencia, la parte de la satisfacción. Dios creó todas las cosas, entre otras cosas, con el propósito de tener hijos para Él. Esa es la razón fundamental. No nos creó solo porque sí. Nos creó para Él, porque deseaba hijos para Él. Te formó con el propósito de tener un hijo como eres tú, pero no te quedará siempre como eres tú, sino que te formará la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito real de todas las cosas. Cuando tú lees en la Biblia sobre la salvación, llegas a pensar que la salvación se trata de librarnos a nosotros del infierno. Y aunque incluye esto, en realidad la salvación es mucho más. La salvación es el proceso mediante el cual Dios se produce hijos. Tiene el mismo proceso de engendrarlo, de formarlo y un día tener la satisfacción de heredarlo. Es el mismo proceso que nosotros tenemos con nuestros hijos. Es el mismo. Tenemos la paternidad como una forma de conocer a Dios en su propósito. No se trata de nosotros. Cuando veo a mis hijos, he aprendido, que he empezado a entender que Dios me ve así, y siente así, y piensa así. Esas cosas que me vienen al corazón cuando estoy con mis hijos, le vienen a Dios a su corazón y me enseña en una forma muy pedagógica con mis propios hijos. El mismo proceso para educarse hijos. Entonces la salvación, eso es lo que es. Pero la salvación, este proceso de engendrar, de formar y de heredar, tiene una secuencia. Por eso en nuestra salvación la Biblia habla acerca de habernos salvado en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios no solo desea salvar una parte de ti, Dios desea salvar todo lo que tú eres. Es decir, Dios quiere, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que lo que Dios desea es presentarnos irreprensibles delante de Él, espíritu, alma y cuerpo. No solamente una parte. Dios no solo desea tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y entonces cuando la salvación llegó a tu vida, Dios lo primero que hizo, y lo vimos en la carta a los Romanos, por eso te estoy mencionando todo esto, vimos en los primeros 5 capítulos un tema fundamental basado, que le podemos resumir en la justificación. ¿Qué es la justificación? Dios te posicionó salvo en tu espíritu delante de Dios. Salvó tu espíritu de una sola vez. Pero, ¿verdad que aunque salvó tu espíritu, parece como que tu alma no está muy salvada? Piensa en tus pensamientos, considera tus emociones, considera tu voluntad, y te vas a dar cuenta que le falta mucho. Vimos en el capítulo 7 de la carta a los Romanos cómo batalla el alma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro esta ley que el mal está en mí, y entonces hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces te encuentras en una posición como atorado. A este proceso de salvación del alma se le llama santificación. Entonces, cuando Dios salva tu espíritu, te justificó. Cuando Dios salva tu alma, es el proceso de santificación que implicará toda la vida. Y un día Dios va a salvar tu cuerpo también.
Algunos dicen, no, pastor, que me dé otro. Sí, a eso me refiero, te va a glorificar. La Biblia le llama glorificación. Entonces te justificó, te santificó y te glorificará. Estamos a la mitad. Estamos en la parte de la santificación, en ese proceso. Entonces todo esto es bien importante que lo comprendamos. Debemos entender que estamos a la mitad del proceso. Todavía no ha terminado la salvación de nuestra alma. La Biblia dice que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. Entonces estamos en ese proceso. Nuestra alma está en proceso de santificación. Todavía no está lista. Y un día Dios salvará tu cuerpo también, glorificándolo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:10, como un resumen de esto que te acabo de decir. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, o sea, justificados, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, fíjate cómo dice, seremos, futuro, seremos salvos por su vida. Entonces fuimos, ya tu espíritu listo, pero seremos salvos por su vida. Entonces todavía falta otra parte en tu ser que tiene que ser salvado, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Resumidamente, en los primeros 5 capítulos de la carta a los Romanos te encuentras que fuiste justificado, salvado en tu espíritu. Pero luego, en los capítulos 5 hasta el capítulo 8, la primera parte, los primeros 11 versículos, te vas a encontrar que eres santificado, tu alma está siendo salvada, está siendo santificado, se habla de la santificación. Y en el capítulo 8, la segunda mitad del capítulo, te encuentras que tu cuerpo será un día glorificado. ¿Qué significa? Sembrarán carne, sembrarán polvo y saldrá un cuerpo de gloria semejante a la gloria de nuestro Señor que nos salvó por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Alguno decir, yo lo creo, amén, bendito sea Dios. Esto es teológicamente lo que la palabra nos presenta en la carta a los Romanos. Tú estás a la mitad en la santificación, un día tendremos la glorificación. Pero como suelo darte la teología de una manera que sea recibible, que sea algo fácil de asimilar y de practicar, te voy a explicar lo que te hablé teológicamente un poco más grande, te lo voy a explicar detalladamente como a niños de 5 años con manzanitas. Lo vamos a explicar de una manera bien simple. El hacerlo sencillo, no lo hacemos algo que sea light, porque es profundo, pero es sencillo. Jesús podía hablar con ejemplos de un sembrador, con ejemplos de parábolas sencillas sobre cosas muy profundas. Vamos a aplicar esto que te acabo de decir ahora apuntando a la glorificación. Es decir, número 1, tenemos que crecer hacia la madurez, hacia la glorificación. Tenemos que desarrollarnos. Ya nacimos de nuevo, somos cristianos, gloria a Dios. Gloria a Dios, somos cristianos, Dios nos dio vida eterna, amén. Ahora necesitamos madurar, porque todavía la Biblia nos presenta primero como niños pequeños. Fíjate bien, vamos a ver el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ve el verso 16, por favor, como una forma de entender todo esto. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio en voz alta a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. El griego es bien exacto. Y cada vez que viene una palabra, para cada cosa se usan palabras diferentes. Ahí la palabra para hijo es tecnón, que se refiere al hijo adolescente. La palabra para el hijo maduro es huios, ahorita lo veremos más adelante. Para el bebito se le llama tecnión, pero para el adolescente se le llama tecnón. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos adolescentes de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Somos adolescentes. Ahora, ¿qué está diciendo? Dios te habla y te convence y te dice, eres hijo de Dios, si tuvieras el potencial que tienes, pero todavía eres un adolescente. ¿Se han fijado cómo es el adolescente? El adolescente se cree maduro, pero no es maduro. Perdónenme los adolescentes presentes, pero ustedes creen que se comen el mundo y todavía no pueden. Ustedes creen que están listos, todavía no están listos. En la adolescencia nosotros creemos ser campeones de cualquier cosa. Con el paso de los años volteamos hacia atrás y decimos, qué ridículo era. No me podía quitar una espinilla de la nariz y sentía que podía dominar el mundo. O sea, es increíble cómo en esa etapa de vida el adolescente es voluntarioso, terco, y empieza a tener cierto problema con la autoridad. Es un momento complicado, ¿verdad? Recuerden esa etapa, incluso es una etapa que nos asusta. Cuando tu hijo es adolescente, es más, los que tienen mujeres adolescentes y que llega a casa el pelos quietos a pedir salir con ella, ¿verdad? Y cuando tú lo ves, dices, no puede ser. O sea, esa cosa, si dejo a mi hija salir con esa cosa, la muerde, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? O sea,
abre la puerta y quiere cerrar, ¿verdad? No sabes tú si invitarlo a pasar o hacerle un exorcismo, porque a veces hay no, en serio, es que es una etapa sin identidad, es una etapa complicada, es una etapa difícil, una etapa muy voluntariosa, y que además pelea con frecuencia y se enoja y tiene estados de ánimo. De pronto tiene una euforia tremenda y cuando menos piensas quiere dormir. Eso sí, les gusta dormir y les gusta comer. Han visto que incluso se desarrollan de forma amorfa. En serio, de chiquito, bonito. Estaba equilibradito, todo gordito, mordible, ¿verdad? Porque cuando uno lo ve chiquito, uno dice, me lo quiero comer, ¿verdad? Cuando están chiquitos. Después de, ¿por qué no me lo comí? Me lo hubiera comido, ¿verdad? Pero luego crece y cuando ya ha crecido, te das cuenta que en la adolescencia les crece la nariz, las orejas, las manos y los pies, ¿verdad? Entonces se ve raro, ¿sí? Se ve extraño. Va a agarrar un vaso y lo tira, no tiene dimensiones correctas, se vuelve torpe, se pega con las cosas cuando va caminando y luego se vuelve, no sé, o sea, tú lo ves y dices, ay, tan bonito que estaba mi hijo. De chiquito decías, se parece a su mamá, ¿verdad? Por bonito. Crece y es igualito al papá. Porque algo pasa ahí, es una etapa en donde no es la etapa más bonita, perdónenme, es más, pónganse contentos los adolescentes porque no es la mejor etapa de tu vida, te vas a poner mejor todavía. O sea, nada que en esa etapa es como que, incluso a veces me da la impresión de que crece primero un brazo que otro, porque se ven como changos, ¿verdad? O sea, es raro, y luego para colmo agarran ideas extrañas, ellos no se sientan, ellos se acuestan o se desparraman. Normalmente todo ser humano tiene cierta área con la cual se debe sentar, ellos no la conocen, ellos usan el lomo, ¿verdad? Se tiran. Es una etapa compleja, entonces es una etapa adolescente. Así son, ni modo, todos pasamos por ahí, es una etapa complicada. Pero cuando la Biblia está diciendo que somos hijos adolescentes de Dios, está diciendo espiritualmente en tu relación con Dios tienes esas actitudes de adolescente, te comportas de esa manera, haces berrinches, peleas, te quejas, exiges a Dios como que tienes el derecho de todo y como que Dios tiene la obligación de darte todo. ¿No han visto que el adolescente así es? Él tiene todos los derechos y sus papás todas las obligaciones. Entonces él batalla un poquito con eso. Dios te está diciendo que tú todavía estás en un proceso de adquirir identidad de hijo. Si supieras quién eres como hijo de Dios, nunca te volverías a preocupar en tu vida, jamás. Nunca volverías a sentirte mal porque sabrías que eres hijo de Dios. Pero el cristiano inmaduro como adolescente tiene ese problema. No sabe que es un príncipe rumbo al trono. No sabe que va a ser heredero. La Biblia dice que mientras el heredero es niño, aunque sea señor de todo, vive como un siervo, como un esclavo, solo obedeciendo órdenes. Entonces, lo primero que te dice, somos adolescentes, dice el capítulo 8. Pero no se queda ahí. Si somos niños o inmaduros o hijos inmaduros, tenemos que madurar, tenemos que crecer. No vas a tener un Chabelo para toda la vida. Es un problema eso. ¿Ya han visto que Chabelo es inmortal? O sea, ¿quién no lo ha visto? Todo el mundo lo ha visto. Estoy seguro que hasta el Papa lo prende para verlo. O sea, todos lo han visto. Es increíble que así hay cristianos eternos también, toda la vida. Son chabelos, no maduran nunca y siempre están en el proceso de madurez. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? De cómo deben crecer los hijos de Dios. Fíjate bien, Romanos 8, verso 14. Ponle el dedo a este capítulo para que no lo pierda, ¿verdad? Aunque le ponga negro el dedo, ponlo ahí. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate bien lo que dice el pasaje. Ahora la palabra para hijos aquí en griego ya no es tecnón, ya no se refiere a los niños adolescentes o los hijos adolescentes. Ahora ya no es tecnón, es huios. Huios en griego significa hijo maduro. Un hijo maduro en la Biblia era de 30 años. La mayoría de edad en la Biblia eran 30 años de edad. ¿Quiénes tienen menos de 30 años de edad? Levanten su mano. Todos los niños levantan su mano, los menos de 30 años. Ay, estoy viendo a 2, 3 que no es cierto. Hermanita, no es cierto. No dije en cada pierna, no juegue. Entonces, pero menos de 30 años eran hijos, niños. Qué interesante, ¿verdad? Un montón de niños en este lugar. Pero a los 30 años venía la mayoría de edad. Venía una ceremonia que le llamaban huitosía, que era la adopción como hijos.
Es decir, se le declaraba públicamente que era un hijo con el respaldo del papá y que el hijo podía firmar o sellar a nombre de su papá cualquier negocio de la familia. Era maduro. Jesús a los 30 años llegó a esa edad de huíos y el padre dijo: este es mi hijo amado. ¿Recuerdan su bautismo a los 30 años? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa era la ceremonia de huitosía. Los judíos traían a la sinagoga a su hijo a los 30 años y decían: él es mi hijo, en él tengo complacencia. Lo que él hable es como si yo lo dijera. Le doy mi autoridad. Y él hacía los negocios de la familia. Eso hicieron con Jesús. Él tenía la mayoría de edad. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Niños adolescentes, hijos adolescentes, lo que vimos antes. Pero no nos quedamos ahí. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No el que sueña, el que piensa que a lo mejor lo guía. No. El que ve la palabra y la guarda. El que vive conforme a la voluntad de Dios. El que le hace caso a Dios sin que anden detrás de él. Este es maduro, este ha llegado a ser un hijo de Dios maduro. Alguno diga amén, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces no te quedaste allí. Pero ¿qué dice el pasaje? Fíjate bien. Ve otra vez Romanos 8, leímos el 14, fíjate el 17. En el 17 dice cómo debe crecer un tecnón a ser huíos, un hijo inmaduro, adolescente, a un hijo maduro. Y si hijos, también herederos. O sea, si maduras, Dios te hereda. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ahí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Si es que padecemos, o sea, hay un proceso de maduración, los padecimientos. Pero no entiendas por padecimientos necesariamente el accidente, la enfermedad, la crisis financiera. No entiendas por padecimiento necesariamente eso. Padecimiento en el lenguaje que está utilizando el apóstol se refiere a lo que necesita alguien para llegar a la mayoría de edad. Si tú quieres ser un médico, necesitas el padecimiento de mérito. ¿Qué significa? Significa que tienes que ir a la escuela no sé cuántos años y cursar ciertos trabajos, ciertas cosas, hasta que te puedan dar tu título de doctor. O sea, no es gratis. Hay un padecimiento de mérito. Entonces, cuando dice: si es que padecemos juntamente con Él, te está diciendo la palabra del Señor. Si tú te pegas a Cristo y pagas el precio de tu madurez haciendo su voluntad, yo te entrego la herencia, dice Dios. Yo te voy a dar a ti aquello que es de mi hijo coheredero juntamente con Cristo Jesús. Serás glorificado en la equivalencia a tu padecimiento, a tu entrega. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Y puede adorar y glorificar al Señor. Este es el sufrimiento no malo necesariamente. ¿Para qué vas a padecer sufriendo? ¿Para qué padecer forzosamente en lo malo? También puedes tener un padecimiento de mérito para recibir la herencia. O sea, tú ves a tu hijo que lava el carro, que lo cuida, que arregla su cuarto. Un día vino un jovencito y me dijo: pastor, tuve un sueño en donde iba a las naciones de misioneros y predicaba en estadios y los llenaba y Dios hacía esto. El día anterior su mamá había estado conmigo y su mamá me dijo: hable con mi hijo. Resulta que mi hijo no hace nada en casa, no tiende su cama, no arregla su cuarto. ¿Cómo? Entonces la hermana había ido a consejería a ponerle dedo a su hijo. Digo, las mujeres siempre hacen eso. Así son las mamás, ¿verdad? Y entonces, cuando ella me había dicho esto, yo veo a su hijo que me está diciendo: hombre, que voy a llenar estadios y que las naciones. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, te vas a tu casa y arreglas tu cuarto y tiendes tu cama. Y empieza, porque la Biblia dice: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco no es fiel, pues tampoco es fiel en lo mucho. Así que tienes que cumplir a Dios en las cosas pequeñas para que te pongan sobre mucho también, ¿verdad? Estamos entendiendo esto. Es fundamental hacer el padecimiento de mérito. Es decir, pagar el precio en las cosas pequeñas para que Dios te conceda la herencia de las cosas grandes. De otra manera no va a funcionar, no va a resultar. Esto funciona de esa manera. Yo quisiera ser un consejero. Pues si no guardas un secreto, ¿cuándo vas a ser consejero? Imagínate nada más. Yo un día he jugado con eso, es una broma nada más. Pero al final, imagínate lo que significaría al final, ya pasando los años, hacer un libro con todas las consejerías. Y decir: hermanos, tengo un libro con todas las consejerías de todos ustedes. Lo voy a sacar, imprimir, pero también lo puedo vender antes de sacarlo. Entonces, para que no salga, no se crean, es una broma. Imagínate, pues no puedes ser un consejero si no guardas secretos. Para poder hacer la voluntad de Dios en eso, tienes que ser alguien que tiene un corazón fiel. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres recibir gloria?
Porque dice el pasaje, si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Si te pegas al Señor en obediencia, te levantará, como dice la palabra de Dios. Pues que el que se humilla será exaltado, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Pero se necesita eso. Si no pagas, si no tienes el padecimiento en mérito, tú dices, voy a padecer, no quiero estudiar, no vas a llegar. Necesitas hacerlo. Esposos, tengan el padecimiento de mérito para tener la gloria en su familia. ¿Quiénes quieren una esposa perfecta? Gracias, porque ya la tienen, ¿verdad? Entonces por eso no levantaron la mano. Alguno le hizo así como, ¿qué le digo? Yo estaba esperando, porque fíjense, no digo en dónde lo vi, pero levantó la mano y la hermanita volteó como diciendo, ¿cómo? O sea, ya está. Era una pregunta capciosa eso. Pero otros sí la levantaron porque vienen solos. Pues hazla, ¿verdad? Que es una esposa perfecta, la haces. O sea, el padecimiento de mérito para tener la familia perfecta implica que vas a invertirle tiempo, vas a trabajar. O sea, no es tan difícil tener una esposa feliz. En serio. Lo único que tienes que hacer es entenderla y ya. Esto es tan difícil, ¿verdad? Nunca lo entiendes, pero fuera de eso, bien sencillo. Es que está complicado, ¿verdad? Te la pasas tratando de entenderlas. Un día, esto los platiqué alguna vez. Un día esto sucedió. Vi a mi pastor, yo trabajaba ya con él. Llegó a la oficina muy serio y se metió serio. Cerró la puerta y se sentó. Y dije, qué raro, vendré enojado. Me esperé una hora más o menos y luego lo fui a ver. Dije, pastor, ¿cómo está? Lo vi que llegó muy serio. Me dice, ¿cómo ves? Tengo 20 y tantos años casado. Y cuando me casé, empezó mi mujer a decirme lo que debía comer y cómo debía comer. Lo que debía vestir y cómo debía vestirlo. Cuando sí, cuando no, dónde comprar esto, dónde comprar lo otro, cómo tenía que hablar, qué cosas debía decir, qué cosas no debía decir. Y esta mañana me dijo, es que tú ya no eres el mismo. O sea, no juegues, o sea, pues claro que no, lo cambiaste toda la vida. Por otro lado, hacer feliz a un hombre es lo más simple del mundo. Él quiere amor, respeto y comida. Y si te olvidas del respeto y la comida y le das amor, con eso tiene. Él va y compra tortas en otro lado, o sea, no tiene problema. Somos bien simples, bien fáciles. No hay tanto lío. Pero bueno. Entonces, ¿quieres un buen matrimonio? Padecimiento de mérito. Significa que empiezas a vivir como se debe vivir y tendrás como resultado la cosecha correcta de un buen matrimonio. O sea, esto es gloria. ¿Quieres heredar gloria? Te lo pongo con ejemplos terrenales, ilustrando lo celestial. El Espíritu te enseñará esa parte. Entonces, si quieres gloria en tu familia, tienes que invertirle de manera correcta. Jóvenes, padezcan también el mérito para una vida gloriosa. No te llega por casualidad. Te la pasas toda la vida ahí preparándote, estudiando. Hubo un tiempo que estaba casado, tenía 2 trabajos, estaba estudiando y en el instituto bíblico. Dormía alrededor de 3 horas diarias durante esa época de mi vida. Un año estuve durmiendo 3 horas diarias. Era complicado. Pregúntale a mi esposa, me quedaba dormido sobre la Biblia porque tenía que preparar para el día siguiente presentarme. Y entonces eso fue complicado, fue una etapa bien difícil. Yo creo que llegué a pesar como 45, 50 kilos. Es impresionante cómo fue difícil esa etapa. Pero había que invertirle el corazón, porque un día vendría cosecha, un día habría resultado. Había que aprenderme esa palabra, qué decía, por qué lo decía, cuál era el resultado de ello, qué había detrás de eso, cuál era el contexto, por qué en griego. Había que leerlo en griego, había que entenderlo, porque después de eso vendría la gloria de que tú conocieras la forma de ser glorioso también. Vendría una herencia, vendría una recompensa de que podría pararme aquí a predicarte el evangelio y tú dirías, yo quiero también tener esa clase de vida que Dios tiene para mí. Alguno debe decir, amén, bendito sea Dios. Esto es realmente lo que la palabra enseña. Padecemos con Él el mérito necesario para la gloria que habrás de heredar. Ahora, esto está haciendo Dios en nosotros mediante una obra interna y una obra externa. Algo está pasando adentro y algo está pasando afuera. La obra interna la podemos encontrar ahí en el capítulo 8 nuevamente, versículos 26 y 27. Por favor, vamos a leerlo y entendamos la obra interna de transformación que Dios está realizando en nosotros. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, tú eres frágil y débil. Por eso Dios te dio una capacitación interior. Hay un espíritu que te fue dado, que está dentro de ti, y que Dios, sabiendo que eres frágil y débil, te ha puesto el poder que necesitas para madurar. Hay una vida interior. Algunas veces cuando leemos eso decimos, sí, con gemidos indecibles. No, sí, es que es el hablar en lenguas. No, no es el hablar en lenguas. Si son indecibles, no se hablan, no se dicen. Si lo puedes decir, no son esos. Entonces es evidente que no está hablando del hablar en lenguas. Está hablando acerca de una vida interior que te fue puesta, que se comunica con Dios para madurarte, para llevarte a la etapa, de la condición de madurez, para que recibas la herencia. Él sabe, el Espíritu sabe dentro de ti qué quiere el Padre, y te va formando internamente. Te lo voy a explicar. Cuando un ser humano nace, velo desde el vientre. Tú ves una sonografía y tú dices, pero eso no es un hijo, es un renacuajo. ¿Han visto una sonografía? Tú ves la sonografía y le reclama, ¿por qué te metiste con el hombre lagarto? O sea, ¿qué es eso? O sea, no es un ser humano, no se ve como ser humano, tiene que formarse. Entonces empieza a formarse, después ves un frijol, ¿verdad? Con un lunar, que es el ojo. Y digo, wow, ¿qué es eso? O sea, honestamente, somos mexicanos, pero hay que cambiarlo de todos los frijoles. No puede ser, ese es mi hijo. Así ves que se va formando, y un día de pronto se desarrolla un ser humano y nace. Tú no tienes que enseñarle a desarrollarse. Él tiene vida que le dice ser humano. O sea, no es, esa vida no se equivoque y ay, te salió así medio sapo. No, el que parezca es otra cosa, pero sale humano. Es un humano. Y cuando empieza a vivir, tú ves que él no necesita clases de nada. No tomas al bebé, lo pones ahí y un pizarrón y dice, mira hijo, para empezar, para aprender a comer, esta es la forma correcta, esta es la técnica correcta. Tú ponle a la mamá enseguida, él sabe lo que tiene que hacer. La vida le dice lo que tiene que hacer. Hay una vida interior que le enseña. En su momento él va a hablar. Los papás les estorbamos diciendo, a ver, a Gugu, tata, y diciéndole cosas. O sea, si él pudiera razonar lo que tú estás haciendo ahí, te ve y él pensaría, pero qué ridículo mi papá y mi mamá, ¿por qué me están hablando así? Yo tengo que aprender. Pero si no oyera a nadie hablar, te aseguro que él de alguna manera inventaría un idioma. Él empezaría a hacerse comunicar, porque es un ser humano y la vida le dice que se comunique. Él tiene un potencial interior que lo desarrolla. De la misma forma, cuando va a caminar, él está en la cuna y un día empieza a caminar, se levanta y salta como de lugar y él empieza a caminar. Lo han visto, a ver, un solito, ya viene como panda drogado, ¿verdad? Pero como puede el pobre, pero lo ves y está feliz, empieza a caminar, se cae y todo, pero sigue caminando. ¿Los han visto? Es maravilloso. ¿Quién le enseña eso? ¿Quién le dice que tiene que hacer? Es más, en la cuna se mueve como si trajera bicicleta, lo ves tú y está pataleando. Entonces, ¿por qué se mueve tanto? Mueve los brazos y todo, porque hay una vida que le dice, para crecer, haz ejercicio. Nadie lo lleva al gimnasio para bebés, ¿verdad? O sea, nadie le da clases de gimnasia. La vida interior le dice, muévete. Y él está jugando y moviéndose. Y su vida le dice eso. Así es, tiene una curiosidad innata. Anda gateando, ve un chicle y se lo avienta, no importa quién sea. Ve una cucaracha y también, no importa qué sea. O sea, él tiene una curiosidad innata, todo lo tiene que probar. Lo toca y lo prueba con la boca, ¿verdad? Es más, cuando te lo acercas a ti, sí o no, te agarra él de las orejas o del cabello y se va sobre tu nariz a morder. O sea, es su vida, la vida le dice. Nadie le da clases, así lo hace. ¿Quién le dice a qué horas debe dormir? La vida. ¿Quién le dice cuándo comer? La vida. Tú no le pones un pizarrón para darle clase de así se ensucia un pañal, él sabe. O sea, es la vida. Tiene una vida interior que se va a desarrollar porque es un ser humano. Esto es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cómo llego de adolescente a maduro hijo de Dios que reciba la herencia? Y dice Dios, el Espíritu te ayuda en tu debilidad. El Espíritu de vida, él dice el capítulo 8, el verso 1 y 2, te habla de una vida interior. Esta vida que te fue puesta sabe lo que tiene que hacer. De que maduras.
Esta vida dentro de ti tiene el potencial de decirte cuándo orar, cuándo alabar, cómo vivir, cómo leer la escritura. Te impulsa y te empieza a mover y tú dices, tengo que activarme. Algo adentro te está obligando a crecer, porque así como por fuera eres hijo humano, por dentro algo dice, eres hijo de Dios y tienes que madurar y tienes que crecer y tienes que comer y tienes que moverte y tienes que hacer esto. Esta es la vida del Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Somos transformados por esa vida. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Este versículo es espectacular. Ábrelo. Verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Ve esta frase, con él todas las cosas. Esto significa que cuando puso esa vida, Cristo es esa vida dentro de ti y Él es todas las cosas. En el Hijo te entregó todas las cosas. Volvamos al ejemplo del ADN de la vida. En cada célula humana, tú la puedes, si tuviéramos la capacidad de hacerlo, hay quienes son genetistas, saben más sobre el asunto. Tomas una célula y en su núcleo podrías encontrar un código genético que puede formar un ser humano, que sabe cómo debe ser, de qué altura. No, una célula del pie si quieres, pero te puedes ir de todo el cuerpo. Una célula de sangre te podría dar la información de todo el organismo, incluyendo el cerebro. Es impresionante que está ahí la información necesaria de todo lo que puedes vivir y ser. Entonces la palabra te dice, te entregó al Hijo y con Él todas las cosas. ¿Cómo llego a la madurez para la herencia? Cuando recibiste a Cristo, entró en ti la vida necesaria para todas las cosas que llegarás a hacer, para todo lo que debes madurar, para todo lo que debes crecer, para hacer la voluntad de Dios. Alguno debe decir, gracias Cristo, gracias Cristo. El Hijo es la vida que lo incluye todo. El Hijo es la vida que lo incluye todo. Pero no queda solo en la obra interior. Te dio una vida, pero afuera está haciendo algo para activar esa vida. Hay cosas que pasan afuera de ti. Fíjate el versículo 18 del mismo capítulo. El 18 y el 19 de una vez dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, aparte de la vida interior, hay elementos externos que presionan a esa vida interior a producir algo. Todo lo que está pasando, ¿qué dice ahí? Las aflicciones, los padecimientos al mérito es lo que tú pagas el precio. Pero también las aflicciones que puedas tener en la vida tienen un propósito. Te dice, las aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Voy a utilizar todas las experiencias para darte gloria. Cuando yo planeo, dice Dios, yo he planeado darte gloria, hacerte glorioso. Así que si necesito enviarte a la suegra a la casa, te la envío. Esa es una bendición. Pero si necesito quitarte de la casa una aflicción, te la quito también. Sí, porque alguien no se rió. Entonces me vengo para acá porque a aquel lado alguien se enojó. Pero me tiene que perdonar porque, bueno, en fin. Entonces, ¿qué dice la palabra? Te habla al respecto de la necesidad que tenemos también de las experiencias externas. También lo que pasa afuera de nosotros es utilizado. ¿Hay problemas en este mundo? Sí. Pero ninguno pasa así nada más porque sí. No digas, el diablo me está atacando. ¿Qué puede hacer ese miserable? Lo mataron, lo destruyeron, lo acabaron en la cruz, lo exhibieron derrotado. No tiene poder sobre nada. En la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. El diablo no tiene potestad de hacer nada. Mira, si pudiera matarte ya lo habría hecho, pero no puede hacerlo. No tiene facultad, no tiene poder para hacer nada de eso, porque el Señor tomó todas las cosas bajo su dominio. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, no es porque el diablo lo hace. Dios está a cargo de todas las cosas. Todo lo que pasa en nuestra vida, Él está a cargo. Fíjate lo que dice el verso 28. Y sabemos, certeza, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué maravilla! Todas las cosas están coordinadas por el sabio Dios para cumplir un propósito de hacerse hijos para Él. Todo es una maquinaria detallada, perfecta, exacta, en tiempo, en lugar, en forma, en circunstancia. Esa enfermedad, ese accidente, esa situación, lo bueno y lo aparentemente malo, todo está orquestado para hacer la voluntad de Dios. Dice, todas las cosas ayudan a bien. La palabra ayudan en griego es sinergian, que significa que la suma de todas estas cosas tiene un propósito final, el cual es crear un hijo de Dios. Todo lo que está haciendo Dios alrededor de tu vida, dónde naciste, de qué familia vienes, lo que has vivido, lo que lloraste, lo que te quejaste, lo que diste gracias, las cosas por las cuales puedes presumir, las cosas de las cuales puedes llorar, todo lo que has vivido está creando a un hijo de Dios glorioso para la eternidad. Todo lo que vives, todo lo que vives, todo lo que vives, esto está liberando a los hijos de Dios. Y la creación está gimiendo diciendo que salgan ya los hijos de Dios para que se restaure todo. Gloria a Dios. Entonces sufres porque pierdes el propósito por el cual suceden las cosas. Por eso sufres. Sufres porque no te das cuenta que eso que ha sucedido no es malo, está dentro de un perfecto plan. Es maravilloso en la eternidad cuando volteas hacia atrás y digas, ay, ese mes que tuve ese problema, ¿por qué lloraba tanto? ¿Por qué me quejaba tanto? Era bueno, era parte del propósito divino, gloria a Dios. Por eso la palabra, fíjate lo que te dice en el verso 35, cuando tú entiendes las circunstancias externas, que no son para dañarte, sino para cumplir el propósito de Dios, para que Dios haga su voluntad, te acerca a Dios. Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La iglesia en persecución. Verso 37, antes, ve esto, lo que hace amar a Dios, lo que hace entender el propósito. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que está sucediendo está colaborando para que Dios nos haga hijos maduros, dignos de la herencia de gloria. Gloria a Dios. Debes adorar al Señor mejor. Debes darle gloria a Dios, debes darle gracias al Señor, debes soltar tus cargas ahora mismo, debes quitarte la aflicción y la preocupación y confiar, el Señor está a cargo de mi vida, bendito sea Dios, gloria a Dios. Debes darle gracias, de veras debes soltarte todo por lo que sufres. No tienes por qué estar sufriendo, no tienes por qué estarte doliendo, no tienes por qué sentirte mal o pensar que tienes mala suerte. El plan es perfecto, el plan es bueno. Dios está haciendo cosas maravillosas contigo. El plan es maravilloso. Entonces paga el precio y usa todo para formarte. Yo he visto, por ejemplo, a alguien cuando es fisicoculturista que empiezan a desarrollar su cuerpo, lo que cuesta. Si tú empiezas en la adolescencia, el adolescente, de veras, qué fácil es marcar músculo luego en primeras etapas de vida. Es bien sencillo, es lo más fácil. De veras era tan sencillo como casi te veías el estómago y salían los músculos. O sea, era fácil, era bien rápido. Yo recuerdo eso. Pero el que no hace ejercicio y después de los 40 quiere empezar, no, hombre, que se forme algo. Como no sé, una hernia. O sea, está complicado. Ya no es igual, o sea, ya no es lo mismo. La verdad, o sea, no es exactamente lo mismo. Yo nunca desarrollé piernas anchas. Tampoco soy un palillo, pero nunca desarrollé chamorros, así no pude desarrollar. Y entonces recuerdo una vez que me puse a hacer ejercicio a los chamorros y duelen un montón. Y ahí está, le pones peso, ¿verdad? Y como 200 y otra vez otra serie y otra serie más y otra serie más. No, hombre, al día siguiente no podía moverme, no podía caminar, dolía muchísimo. Me vi en el espejo y dije, pues entre las dos formo una, pero de ahí en más que haya funcionado, no funciona para nada. O sea, simplemente tienes que pagar un precio que va a costar. Para unos cuesta menos que para otros. Para algunos es difícil bajar de peso, ¿verdad? Algunos batallan mucho en eso. Para bajar de peso es como, pues dejando de comer, ¿no? Bueno, pero
a veces es complicado. Hay quienes dicen, es que en serio, huelo la comida y engordo. Y no lo dudo, ¿verdad? Sí, siempre es la glándula la que tiene el problema. Entonces, pero esa experiencia, eso, ese ejercitarse, va a desarrollar con el paso del tiempo un resultado. No puedes dedicarte todos los días sin que pase algo. Aparte de infartarte, o sea, puedes tener el resultado correcto. Te dedicas, te esfuerzas y tarde o temprano se van a ver los resultados. La verdad, yo duré 40 años de mi vida sin hacer abdominales. Y a los 40 empecé a hacer abdominales. Dicen, es que no puede ser. Conocí algo aquí que no conocía. Y lo vi y dije, ¿y tú de dónde saliste? ¿Quién eres? No te conocía. Pero tienes que empezar a hacer ejercicio. Y si haces ejercicio, tarde o temprano tienes que ver el resultado a como de lugar. Ese esfuerzo nada más. Eso es en lo natural, en lo físico. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para ser maduro, hijo de Dios. ¿Te va a costar negarte? Sí. ¿Te va a costar tomar decisiones de amor por Cristo y decir no a ciertos hábitos? Claro que te va a costar. Pero cuando tú empiezas a hacer el padecimiento de honor, el padecimiento de mérito para adquirir gloria, tarde o temprano verás la gloria de Dios en tu vida. Es inevitable, verás la madurez en tu vida tarde o temprano. Algunos decir amén, porque este es el propósito. El propósito de Dios es hacerse hijos. Fíjate bien, vamos a ver la última parte de este mensaje, el capítulo 8, el verso 29. Fíjate cómo te habla acerca de cómo va a formar hijos, cómo serán esos hijos. El propósito de la glorificación no es que brilles, es formar a Cristo. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí está el propósito. ¿Para qué es el propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y otra vez dice el propósito, ¿para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de la gloria del Hijo es el prototipo. ¿Cómo seremos? Dios en la eternidad tenía a su Hijo siendo Dios, y Dios envió a su Hijo como hombre, como una especie de prototipo. La palabra para imagen allí es una palabra que en realidad de donde viene ícono y que significaba estatua. La idea es que era una estatua, simplemente era un modelo. Y entonces Dios tiene un prototipo de sus hijos. El prototipo es Cristo Jesús. Él es como toda la creación terrenal, es como una enorme maquiladora celestial, donde todo está hecho para producirle hijos a Dios. Todo lo que ves está produciendo hijos a Dios. Ahora, esto que la palabra enseña es que toma un hijo. Bueno, si usamos la estatua, quizá no es un modelo muy entendible para nosotros, pero pensemos otra vez en la imagen del ADN. Cristo es el ADN original de los hijos de Dios. Entonces toma de allí Dios, la esencia Cristo, la vida Cristo, y empieza a hacer clones de Cristo. Y entonces tú no te parecías a Cristo, pero te va haciendo ser como Cristo, a la imagen del Hijo de Dios, y te va formando. Tú tendrás mejor carácter hoy que ayer, y mañana que hoy, y dentro de algunos años la palabra asegura que en este crecimiento tú vas a ser santo. Un día dejarás de pecar, un día no habrá más pecado en ti, porque esta obra que el que empezó en vosotros, la buena obra, la va a terminar. Bendito sea el Señor. Yo sé que hoy batallas con tu carne, hoy batallas con tu cuerpo, hoy estás sufriendo con esta naturaleza, pero el Dios de gloria ha depositado la vida de Cristo, que tarde o temprano de este prototipo sacará hijos de Dios semejantes a Jesús. Gloria a Dios. Ese es el resultado, los hijos de Dios. La glorificación no tiene como propósito que lleguemos al cielo a presumir lo gloriosos que somos. La glorificación tiene como propósito que Dios está obteniendo para sí hijos. Te lo explico. En el principio, Dios estaba en los cielos, tenía querubines, serafines, ángeles, y un día un querubín de una enorme hermosura pensó de sí mismo: yo me merezco también adoración, yo merezco también un trono. Y él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo, y pondré mi trono al lado de él. Y él pensó en poner un trono para recibir mérito, para recibir también honores, elogio, que es alabanza. Y él quiso recibirlo. La palabra griega para elogio, para alabanza, es elogio. Él quiso recibirlo. Y entonces quiso poner su trono. Dios le dijo a Miguel: corre a este querubín que quiere poner un trono, sácalo de aquí. Y lo sacaron, lo echaron. Luego Dios hizo una criatura de tierra, bien frágil,
Se puede morir hasta en la bañera. Con cualquier cosa se rompe. Es bien frágil y es bueno para pecar. Se le da. No tuvo que resistir 20 tentaciones en el Edén. Una sola y de una fruta y cayó. Se le da, se le facilita. En cuanto pusieron allí fruto prohibido, 50% de descuento, la mujer corrió para allá y lo agarró de inmediato, rápido. Le han de haber puesto ahí árbol que no engorda y cayó rapidito. Entonces, el ser humano es bien bueno para pecar. A partir de ahí se hizo pecaminoso sobremanera. Frágil, malo, rebelde, pecaminoso. Claro, hace cosas buenas también. Intenta amar, intenta hacer el bien, pero le gusta lo malo. Y entre más vive, más cosas hace. Al principio lo dejaba vivir 1000 años. Dijo Dios, no, ciertamente el hombre es carne. Serán sus días 120 años. Le redujo a 120 y dijo, estos pecan mucho. Son demasiadas maldades. Un Hitler de 1000 años, no, hay que reducirle la vida. Entonces hay que vivan menos. Y luego se la fue reduciendo, porque el hombre se volvió así, sobremanera pecaminoso. Y los ángeles estaban horrorizados en los cielos, mirando a Dios, diciendo, ¿por qué Dios los creó? Y peor, ¿por qué los ama? A nosotros no nos perdonó un pecado. La Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Una sola falta y para afuera. ¿Por qué ama tanto a esos seres de barro? ¿Por qué le gustan tanto los humanos? Son muy malos, son frágiles, no tienen poder, no vuelan, no tienen alas, no hacen milagros. Lo único que les gusta hacer es pecar y pecar. Le dan un vuelo a su carne. ¿Estamos entendiendo eso? Y te horrorizaron más diciendo, y ahora Dios envió a su Hijo y lo hizo hombre y lo puso entre todos ellos de barro y pecaminosos. Y peor aún, lo puso en una cruz y agarró la maldad de todos los tiempos y la ruina y el pecado y el dolor y la enfermedad de todas las épocas y la puso sobre su Hijo. Claro que era un escándalo al cielo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué hace eso? Y el Hijo murió llevando todo eso. Y una vez que murió y resucitó, se entendió el propósito. El Hijo de Dios habló, Él dijo, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, está diciendo, soy una semilla que si no muero, Dios solo tendrá un hijo. Pero si muero, habrá mucho fruto. El Hijo de Dios fue una semilla para producir muchos hijos para Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos semillas en proceso de germinar como hijos de Dios. Pablo dijo, hoy siembras una semilla, levantarás un cuerpo de gloria. Hoy somos semillas de tierra y de carne, pero un día seremos gloriosos hijos de Dios a la imagen del que nos creó. Alguien debe adorar mucho mejor al Señor todavía. Gloria a Dios. Este es el proceso de Dios para crearse hijos para Él. Bendito sea el Señor. El diablo era un pirata. Él quería tener un trono sin haber hecho el proceso. No se puede. Tienes que pasar por todo el proceso de forma genuina con el modelo que es Cristo, la vida que tiene Cristo, que te haga ser hijo de Dios. Concluyo. La presente creación, todo lo que hoy ves en esta tierra, en realidad es una fábrica de hijos. Todo lo que está pasando es parte del mecanismo de esta fábrica. Es una fábrica de hijos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tiene que seguir madurando, pues todo lo que estás viviendo está produciendo un peso de gloria en su momento, un eterno peso de gloria que recibirás en su momento. ¿Quieres saber si alguien está madurando? Con este ejemplo concluiré. Cuando no sabemos sobre madurez hasta que lo vemos en lo natural. Mira a los niños, son inmaduros porque todo lo quieren para ellos. Lloran, gritan, pelean, son egoístas. Un bebé es un verdadero tirano. A él no le importa si estás en una reunión importante donde tiene que estar callado. Si él tiene hambre o calor o frío o se ensució, él grita y llora y no le importa que le digan, hijo, ahorita no puedes llorar, ahorita te atiendo. No, él va a hacer escándalo hasta que lo atiendas. Es un tirano.
Así es el bebé. Conforme va creciendo, ¿quiénes han tenido experiencia de pataletas en el supermercado, de momentos de berrinches? Todo ser humano hace eso. Mientras es inmaduro, entre más pequeño, más egoísta, y todo para sí, menos sirve a los demás. Entre más maduro, llega un momento en donde ya no te dedicas a ti, te dedicas a los pequeños. La madurez se manifiesta en que ya no vives para ti, sino para servir al prójimo. Cuando amas a alguien más, cuando sirves a otro, has madurado. Mientras todavía vienes a la iglesia a ver qué te da Dios, eres bebé. Cuando vienes a la iglesia a darle culto al Señor y sales a servir al prójimo, has madurado. Bendito sea el Señor. Y esto de hablar de venir a la iglesia, siempre eres la iglesia, es una forma de referirnos al culto a Dios. Entonces, entre más grande, menos te quejas y más sirves. ¿Qué tan grande eres? ¿Qué tan pequeño eres? Yo quisiera dejarte esto, porque esto es lo que va a saber, o te va a ayudar a saber qué tan maduro eres para el Señor. ¿Qué tanto estás creciendo? ¿Todavía estás llorando tus problemas? ¿Todavía te quejas? Porque a mí esto, porque a mí lo otro. Sigues inmaduro. ¿Das gloria a Dios en tu vida? Has madurado. Qué bueno, bendito sea Dios. Ahora le puedes decir a Dios: gracias, Señor, porque todo lo que viví valía la pena. Una época de mi vida en donde, en serio, fue bien difícil mi vida. Una época bien compleja. Todo estaba en contra. Yo quisiera decirte que tuve las cosas a favor. Nadie a favor. No tuve nada que me ayudara, no tuve nada a favor. Todo era en contra, en contra, en contra. Constantemente en problemas, enfermo, en deudas. Fue una etapa muy complicada de mi vida, años. Y yo oraba a Dios y le decía: ¿cuándo me toca a mí una bendición? Es que en serio, cuando pasaba a un altar a orar, procuraba ponerme donde no hubiera más gente. Yo sentía que Dios se lo daba al que estaba enseguida. ¿Cuándo me toca a mí? Muchos años fue así. Yo veía a otros que Dios levantaba, que Dios usaba, que Dios bendecía, y dice: ¿cuándo me va a tocar servirte a mí? Y pasaron años, pero era necesario. Ahora volteo hacia atrás y digo: gracias, Dios, porque todos esos años, primero, era para formar. Segundo, ahora me hace entender que lo que de aquí en adelante seguirá formándome. Me estoy dando a entender en esto. Tú estás pasando momentos difíciles, no te quejes. Dios está usando eso para formarse un hijo. Estás pasando un momento de gloria, ¡qué bueno! Pero también es parte del proceso, ni siquiera es para creérselo. Es parte de la formación.